En otro tema, la santería es algo que fascina a algunos y que asusta a otros que no la conocen. Pero, ¿dónde se originó? ¿A qué se debe el sacrificio de animales? ¿Y qué hay de la lectura de los caracoles? Antonio Valverde viajó a Cuba y esta noche nos tiene la segunda parte de su serie Santería Cubana. La cultura de la santería, ¿qué es lo que es? Prácticamente un negocio. Lo que hacen es engañar y estafar a las personas. Vienen buscando una luz. Es una forma de vivir sin trabajar. Cualquier ceremonia que ellos hacen, ellos te cobran. Yo soy feliz siendo santera. Sé que el dinero es importante porque lo es. En nuestra inquietud por develar los secretos más profundos de la santería, Mi consejo en este signo es que vayamos donde un babalao. llegamos hasta el mismo corazón de La Habana y a lo que podríamos llamar la catedral de esta religión, el Centro de Cultura Yoruba frente al Capitolio. Allí entrevistamos a la autoridad máxima de la religión, el Babalao Mayor, término que equivale a sacerdote José Manuel Pérez Andino, presidente de la Asociación Cultural Yoruba en Cuba. ¿Por qué tengo que creer yo en algo que podría ser al azar? Hay gente a quien le asusta, por ejemplo, los sacrificios de animales. ¿Por qué tiene que haber sacrificios de animales? Escuchamos y cuestionamos. El presidente de la asociación no se inquieta y contesta a todas nuestras preguntas, comenzando por el origen de la religión. Se introdujo en Cuba en los años de la trata de esclavos. Bajó de Egipto a Nigeria y se quedó en Nigeria. Ya esta religión existente en África muchos años antes de Cristo. ¿Y cómo se explica la lectura de los caracoles que se hace a la persona que se acerca a la religión para determinar su condición espiritual? Santos que lo protegen y circunstancias que lo aquejan. ¿Por qué se acierta o no se acierta con los caracoles? Mira, los caracoles es un sistema adivinatorio también, pero en la regla de Ocha. La regla de Ocha está basada en un sistema binario, o sea, de ceros y unos, con más de 600 características que pueden definir a una persona y que vemos distribuidas en este círculo. En eso se basa el sacerdote que hace la lectura de los caracoles para determinar, según ellos, las características de una persona y qué circunstancias está atravesando. Y Orula dice a partir de ahí qué camino usted coge en esta religión. No todo el mundo puede hacer esa lectura. No todo el mundo nace con un don. ¿Tú me entiendes? Hay quien nace para abogado y entonces en esto sucede lo mismo. Y estas lecturas en manos de sacerdotes impostores sí se podrían prestar a abusos y engaños. Dentro de esto, ¿qué pasa? Ya las personas empiezan a aprender el sistema de religión y lo que hacen es engañar y estafar a las personas porque tú vienes ciego, vienes buscando una luz. Ahora, si usted es un babalao sin conciencia, un santero sin conciencia y viene un hermano de otro país y te quieren cobrar 10.000, 15.000 pesos, es una estafa. ¿Por qué hablamos de Estados Unidos, de México, de cualquier otro país? Porque allí el salario es otro. Entonces cobran más, pero aquí en Cuba no. Aquí la cuenta de dólares te da puede ser 1.500, 2.000 dólares, 2.500. ¿Por qué tiene que haber sacrificios de animales? Ajá. Al comienzo decía que se sacrificaban al ser humano, para los dioses, etc. Pero los africanos descubrieron otra cosa. Estas personas negras, que no eran intelectuales, que eran personas con su don de vida, descubrieron que el sacrificio podía ser en los animales. ¿Por qué? Porque esta característica de los santos o de Orula requiere de una alimentación de sangre espiritual de algo. El Babalao Mayor critica severamente a la Iglesia Católica, según él, por haber demonizado y tratado de anular a otras religiones. La Iglesia Católica no criticamos a nadie, pero para mí es una de las potencias más grandes que hay en el mundo religioso y discrimina a las demás religiones. Lo mismo racial que de cualquier forma, porque se han demostrado muchos casos de que no son seres humanos con la capacidad de entender al prójimo. Si bien la santería es considerada una religión, no se puede pretender entender a la santería en los términos de otras religiones. No cabe la comparación, dicen los expertos, no funciona en la misma manera de las llamadas religiones tradicionales. Mañana veremos cómo en algunos casos la pueden utilizar solo para conseguir dinero y cómo se compara a las recaudaciones que hacen otras religiones con sus fieles. Desde La Habana, Cuba, Antonio Valverde, Univisión.